Saul, yo negué a Jesús 3 veces por miedo a una sirvienta. ¿Y tú estás cambiando tu fe por un video de 15 minutos? Necesito contarte algo que vi sobre el futuro de la iglesia que Jesús nunca quiso que pasara. Mis manos todavía huelen a pescado. Después de tantos años, después de todo lo que he visto, después de caminar sobre el agua y negarle 3 veces en un patio frío, mis manos siguen oliendo a pescado. Es extraño cómo los recuerdos se adhieren a la piel, ¿verdad? Como las escamas que quedan bajo las uñas, imposibles de lavar completamente. Me llamo Simón, aunque muchos me conocen como Pedro, la Roca. Me llamó él, irónico, considerando cuántas veces me hundí, pero hoy no vengo a hablarles de mis fracasos. Bueno, quizás un poco, sino de algo que vi. Algo imposible. Una visión que me sacudió como aquella tormenta en el mar cuando Él caminó hacia nosotros sobre las aguas oscuras. Estaba yo en la orilla del mar de Galilea, donde todo comenzó. Había vuelto después de la resurrección, después de Pentecostés, cuando todavía procesaba lo que significaba que el Espíritu habitara en nosotros. Las olas golpeaban suavemente la barca, ese sonido rítmico que había escuchado toda mi vida. Pero entonces, algo cambió. El agua comenzó a brillar, no con luz de luna o de sol, sino con algo diferente, como ventanas. Miles de ventanas iluminadas flotando sobre la superficie del lago. Y en cada ventana veía rostros, personas hablando, personas discutiendo, personas llorando, personas señalando pantallas, objetos planos y brillantes que nunca había visto, y diciendo cosas como: encontré la verdad en este video. Este pastor me abrió los ojos. Mi denominación estaba equivocada todo este tiempo. ¿Videos? Denominaciones. No entendía las palabras, pero entendía la fragmentación. Entendía la división. Y entonces, como un puñetazo en el estómago, escuché mi propia voz en una de esas ventanas. Yo negué a Jesús 3 veces, y hoy niegan denominaciones enteras por clics. Me caí de rodillas en la arena mojada. Mis dedos se hundieron en ella mientras el agua lamía mis sandalias. ¿Qué era esto? ¿Una profecía? ¿Una advertencia? ¿Un reflejo de algo que vendría 2000 años después de que Él nos dejara con esa promesa? ¿Estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo? Cerré los ojos con fuerza, pero las imágenes permanecieron. Vi a un hombre joven, en algún lugar, con edificios que tocaban el cielo, llorando frente a una de esas pantallas brillantes. Dejé mi iglesia evangélica, decía, porque un canal de YouTube me mostró la verdad católica. Vi a una mujer mayor en otro rincón del mundo, diciendo exactamente lo contrario. Vi miles de personas, millones, quizás, cambiando sus creencias no por encuentros cara a cara, no por comunidades de fe, sino por videos, por contenido, por algoritmos que no entendía, pero que de alguna manera decidían qué verdad verías hoy. Y sentí algo familiar en mi pecho. Ese mismo peso que sentí aquella noche en el patio de Caifás, cuando el gallo cantó y me di cuenta de lo que había hecho. No era exactamente lo mismo, pero se parecía. Era la sensación de ver la fe de Jesús, su oración por la unidad en Juan 17, siendo fragmentada, digitalizada, comercializada. Padre Santo, había orado él aquella noche antes de ser arrestado, con lágrimas rodando por sus mejillas en el Getsemaní. Guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Lo recuerdo perfectamente. Estábamos todos ahí. Juan recostado cerca de él, Andrés con los ojos enrojecidos, Tomás con esa expresión de duda permanente que llevaba como un manto. Y Judas todavía estaba con nosotros, aunque ya había hecho el trato, la unidad. Jesús no oró para que tuviéramos éxito, no oró para que fuéramos famosos, no oró para que construyéramos templos magníficos o que tuviéramos millones de seguidores en, ¿cómo lo llamaban en esa visión? YouTube. Oró por la unidad, una sola cosa. Y en esa visión sobre el mar de Galilea, vi esa unidad hecha pedazos. Cada fragmento brillando en una pantalla diferente, cada uno afirmando tener la verdad completa.
Entonces, hermanos, y los llamo hermanos, porque eso es lo que somos, sin importar qué etiqueta llevemos, necesito contarles esta historia. Necesito contarles lo que aprendí al seguir a Jesús, lo que viví en Pentecostés, y lo que creo que él diría hoy sobre esta era de conversiones digitales, de debates interdenominacionales transmitidos en vivo, de testimonios virales que generan más división que unidad. Porque si yo, Simón Pedro, el impulsivo pescador que metía la pata constantemente, pude entender algo sobre la unidad que Jesús soñó, entonces quizás ustedes también puedan. Quizás podamos juntos navegar estas aguas turbulentas del siglo XXI sin hundir la barca que Él nos dejó. Respiren hondo. Esto va a ser intenso. Pero se los prometo, hay esperanza al final. Siempre la hay cuando Jesús está en la historia. El fuego crepitaba en el patio de Caifás. Puedo dibujarlo con los ojos cerrados incluso ahora. Las chispas volando hacia el cielo negro, el humo que hacía arder mis ojos, el círculo de rostros iluminados intermitentemente por las llamas naranjas. Había guardias romanos apoyados contra las columnas de piedra, sus armaduras reflejando la luz como escamas de pez. Había sirvientes, una muchacha joven especialmente, no tendría más de 15 años, que me miró con esos ojos penetrantes que todavía me persiguen. «¿O tú también estabas con Jesús de Nazaret?», dijo. No era una pregunta, era una acusación lanzada como una piedra. El aire olía a leña quemada y a miedo. Mi miedo. Podía oler mi propio sudor frío empapando mi túnica. ¿Por qué había entrado ahí? Juan había conseguido acceso porque conocía al sumo sacerdote, pero yo simplemente no podía quedarme afuera, no podía dejarlo solo. Incluso después de haberle fallado en Getsemaní, dormido cuando me pidió que velara, cortándole la oreja a Malco en un arranque de violencia mal dirigida, yo necesitaba estar cerca. Pero cuando esa chica me señaló, cuando todos los rostros se volvieron hacia mí, sentí algo que nunca había sentido antes. No era solo miedo a morir, era algo peor. Era el miedo a ser conocido, a ser identificado, a ser asociado con él cuando él ya no parecía el Mesías conquistador que pensábamos que sería, sino un prisionero golpeado, escupido, ridiculizado. «No sé de qué hablas», dije. Las palabras salieron tan fácilmente, como si las hubiera ensayado toda mi vida. Y en ese momento, ¿cómo explicarlo? Sentí algo quebrarse dentro de mí, como cuando una red de pescar se rasga y sabes que nunca volverá a ser la misma. Puedes remendarla, puedes seguir usándola, pero la cicatriz permanece. 2 veces más negué conocerlo esa noche. Cada negación más enfática, más desesperada. No lo conozco, ni siquiera soy de Galilea. Y entonces, en la distancia, ese sonido. Ese maldito sonido que cortó la noche como un cuchillo. El canto del gallo. Me volteé instintivamente, y a través de un arco de piedra, en el otro lado del patio, lo vi, Jesús. Estaban moviéndolo de una sala a otra, y en ese preciso instante, él giró su cabeza. Nuestros ojos se encontraron. No había ira en su mirada. Eso hubiera sido más fácil. Había algo peor. Había dolor mezclado con amor. Una mirada que decía, «Lo sabía. Sabía que lo harías, y aún así te amo». Salí corriendo. No recuerdo exactamente cómo llegué afuera, pero de repente estaba en una calle oscura, apoyado contra un muro de piedra áspera, vomitando. El mundo giraba. Las estrellas se burlaban de mí desde arriba. Y lloré. No lágrimas dignas, sino sollozos animales que salían de algún lugar profundo de mi pecho. Lloré por él. Lloré por mí. Lloré por todo lo que había prometido ser y no fui. ¿Por qué les cuento esto? Porque necesitan entender algo. Yo conozco la tentación de la certeza fácil. Conozco la tentación de negar lo que es difícil y abrazar lo que es conveniente. En esa visión sobre el mar de Galilea, vi a personas haciendo algo similar. No estaban negando a Jesús, no directamente, pero estaban negando años de comunidad, de discipulado, de tradición, todo por un video convincente. Vi a un hombre, creo que estaba en un lugar llamado México, que dejó la iglesia donde se casó, donde bautizó a sus hijos, donde enterró a su padre,
porque un influencer católico le mostró pruebas bíblicas de que su denominación protestante estaba fundada en errores. El video duraba 20 minutos. 20 minutos para deshacer 20 años de fe. Vi lo contrario también. Una mujer en España, criada católica, que abandonó los sacramentos de su infancia, después de ver una serie de videos de un pastor carismático que prometía liberación verdadera del ritualismo vacío. Lloraba frente a la pantalla, no de alegría, sino de confusión. ¿Cómo saber quién tiene razón? Preguntaba a la luz azul de su dispositivo, y me pregunté, ¿es esto tan diferente de mi negación en ese patio? Ellos no niegan a Jesús con sus labios, pero niegan su cuerpo, porque eso es lo que la iglesia es, ¿no? Su cuerpo, dividido ahora en 1000 denominaciones, cada una afirmando tener la médula espinal correcta, el corazón verdadero, los pulmones que respiran la doctrina pura. Déjenme contarles algo que vi con Jesús, algo que me cambió para siempre. Era un día caluroso en Capernaum. El tipo de calor que hace que el aire tiemble y que las piedras quemen tus pies descalzos. Estábamos en la sinagoga, bueno, afuera de la sinagoga, técnicamente, porque había tanta gente que no cabíamos, y un fariseo llamado Nicodemo había venido. No abiertamente, vino disfrazado, con la capucha puesta, pero lo reconocí por sus anillos caros y sus sandalias de cuero fino. Nicodemo era un hombre de certezas, un maestro de la ley. Conocía el Talmud como yo conocía las corrientes del mar de Galilea, y estaba perdido, completamente perdido. Había venido porque los milagros de Jesús lo perturbaban. «Sabemos que has venido de Dios», le dijo a Jesús, «porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él». Y Jesús, en lugar de darle las certezas que buscaba, le dio un acertijo. «Tienes que nacer de nuevo». Vi la confusión en el rostro de Nicodemo. ¿Nacer de nuevo? ¿Entrar otra vez en el vientre de su madre? Era absurdo. Pero Jesús no estaba hablando de certezas teológicas que puedes empacar ordenadamente en categorías. Estaba hablando de transformación, de morir a lo que crees saber y abrirte a algo completamente nuevo. «El viento sopla de donde quiere», dijo Jesús, y recuerdo que una brisa repentina movió su cabello en ese momento, como si el universo mismo estuviera confirmando sus palabras. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo se fue esa noche más confundido que cuando llegó, pero algo había cambiado en él. No lo supimos hasta mucho después, cuando vino con José de Arimatea a reclamar el cuerpo de Jesús de la cruz, trayendo una fortuna en mirra y áloes. La certeza lo había mantenido prisionero, la incertidumbre santa lo había liberado. Hoy, en esa era de videos que vi, veo lo contrario. Veo personas buscando certeza instantánea. Quieren que alguien, un pastor con buena iluminación, un apologista con gráficos animados, un exateo con una historia dramática, les diga exactamente qué creer, cómo creer y por qué todos los demás están equivocados. Y lo quieren en 15 minutos, con capítulos etiquetados y un botón de suscripción. Pero la fe no funciona así. La fe es como pescar. Lanzas la red sin saber exactamente qué atraparás. Pasas horas en el mar, a veces sin capturar nada. Y cuando finalmente sientes ese tirón, ese peso en la red, tienes que trabajar duro para subirlo a la barca. No es instantáneo, no es algorítmico, es sucio, es lento, es comunitario. Mateo Perdón, le vi. Como lo conocíamos antes, entendió esto mejor que la mayoría. Era un publicano, un recaudador de impuestos, odiado por todos los judíos piadosos. Estaba sentado en su garita de cobro en las afueras de Capernaum, contando monedas romanas manchadas con la sangre de nuestro pueblo. Y Jesús simplemente pasó caminando y dijo, «Sígueme». 2 palabras, eso fue todo. No hubo un sermón de 3 puntos sobre justificación por fe. No hubo un video explicativo sobre cómo un pecador puede ser redimido. Solo, sígueme. Y Mateo, este hombre que había construido toda su vida sobre certezas financieras, sobre números que cuadraban, sobre transacciones limpias, dejó todo
Vi el momento. Vi cómo sus manos temblaban mientras soltaba las monedas. Vi lágrimas en sus ojos mientras se levantaba de esa mesa. Vi la confusión de los otros recaudadores. ¿A dónde vas? ¿Estás loco? Pero Mateo no buscaba certeza, buscaba vida, y la encontró en 2 palabras de un carpintero de Nazaret. Esa noche, Mateo hizo un banquete, invitó a todos sus amigos pecadores, más publicanos, prostitutas, todo el desecho de la sociedad judía, y Jesús se sentó con ellos. Los fariseos estaban escandalizados. ¿Por qué come tu maestro con pecadores?, nos preguntaron, con ese tono de superioridad que hacía que quisiera golpearlos. Y Jesús respondió: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En esa visión sobre el lago, vi debates interminables sobre quién era la iglesia verdadera. Católicos citando sucesión apostólica, protestantes citando sola escritura, ortodoxos citando tradición patrística, pentecostales citando experiencias del Espíritu, y todos tenían puntos válidos. Todos tenían escrituras que apoyaban sus posiciones, todos tenían historias convincentes. Pero ¿saben qué no vi? No vi mucha gente comiendo juntos. No vi mucha gente lavándose los pies unos a otros. No vi mucha gente llorando juntos por los perdidos, los quebrantados, los que están muriendo sin esperanza en las calles de sus ciudades modernas. Vi mucho debate, vi mucha apologética, vi muchos me gustas, istas, suscripciones, pero no vi mucho amor, y eso me rompió el corazón, porque Jesús no dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen la doctrina correcta. Dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. El amor no es un algoritmo, no se puede digitalizar, no se puede condensar en un video viral. El amor es sucio, es lento, es levantarte a las 3 de la mañana cuando tu hermano en la fe está en crisis. Es compartir tu último pan con alguien de una denominación diferente. Es lavar los platos después de la cena comunitaria, incluso cuando no es tu turno. Y aquí está la verdad que me tomó años entender. Mi negación en el patio de Caifás no fue mi peor fracaso. Mi peor fracaso fue pensar que la fe se trataba de no fallar. Pensar que ser la roca significaba tener todas las respuestas, nunca dudar, siempre estar seguro. Pero Jesús no me llamó Pedro porque yo fuera fuerte. Me llamó Pedro porque Él es fuerte. La roca no soy yo. Él es la roca. Yo simplemente soy un pescador tonto que sigue hundiéndose, que sigue siendo rescatado, que sigue aprendiendo que la certeza no es la meta. La transformación es la meta. Y la transformación no viene de videos, viene de encuentros, viene de mirar a los ojos de Jesús después de haberlo negado 3 veces y ver amor en lugar de condena. Viene de caminar sobre aguas imposibles hasta que te hundes y Él extiende su mano. Viene de años pescando con tus hermanos, remendando redes juntos, aguantando tormentas juntos, celebrando las capturas milagrosas juntos. Entonces, hermano, hermana, si estás considerando cambiar tu fe por un video que viste, te ruego, pausa, respira, pregúntate: ¿estoy buscando verdad o estoy buscando certeza? ¿Estoy buscando a Jesús o estoy buscando ganar un argumento? ¿Estoy escuchando al Espíritu o estoy escuchando a un algoritmo diseñado para mantenerme enganchado? Porque la fe de Jesús, la fe que Él vivió y por la que murió, no es sobre tener razón, es sobre ser transformado. Y la transformación, créanme, duele como el infierno antes de que se sienta como el cielo. 50 días después de la resurrección, estábamos escondidos. 120 de nosotros apiñados en un aposento alto en Jerusalén, las ventanas cerradas, la puerta con tranca, hablando en susurros como criminales, que es lo que éramos, técnicamente. Seguidores de un hombre ejecutado por traición contra Roma. El aire estaba viciado. Olía a cuerpo sin lavar, a lámpara de aceite, a miedo rancio que llevaba semanas fermentando. María, la madre de Jesús, estaba en un rincón, sus dedos trabajando constantemente en un tejido que nunca parecía terminar.
Su rostro había envejecido años en semanas. Juan estaba a su lado, fiel como siempre, cumpliendo la última petición de Jesús. «He aquí tu madre Fis». Mi hermano Andrés jugaba nerviosamente con el borde de su manto. Tomás, pobre Tomás, que había necesitado meter sus dedos en las heridas para creer, miraba fijamente al techo como si esperara que se derrumbara sobre nosotros. María Magdalena, Juana, Susana y las otras mujeres que habían sostenido nuestro movimiento con sus recursos y su valentía estaban orando en voz baja. Y Matías, el nuevo número 12, el que habíamos elegido para reemplazar a Judas, todavía parecía fuera de lugar, como un pez fuera del agua. Habían pasado 10 días desde que Jesús ascendió, 10 días desde que lo vimos desaparecer en las nubes, desde el Monte de los Olivos, con esa promesa resonando en nuestros oídos. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Pero qué significaba eso? Habíamos estado orando, ayunando, esperando, pero esperando. ¿Qué exactamente? ¿Una señal? ¿Un ángel? ¿Instrucciones escritas en el cielo? Era media mañana cuando sucedió. La fiesta de Pentecostés estaba en pleno apogeo afuera. La ciudad llena de peregrinos de todas partes del mundo conocido. Partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia. Podíamos escuchar el murmullo de 1000 idiomas mezclándose en las calles abajo. Y entonces, sin advertencia, vino el sonido. No puedo describirlo adecuadamente, era como viento, pero no era viento. Era como si el cielo mismo estuviera respirando, un rugido que llenó toda la casa, que hizo temblar las vigas de madera, que vibró en mis huesos. No era amenazante, era como si el universo estuviera inhalando para pronunciar una palabra que cambiaría todo. Las ventanas se abrieron de golpe. La luz inundó la habitación, pero no era luz de sol. Era algo diferente, algo que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Y entonces lo vi. Fuego. Lenguas de fuego danzando sobre cada cabeza, pero sin quemar, sin consumir. Era el fuego de la zarza ardiente de Moisés, el fuego de la columna en el desierto, pero multiplicado por 120. Caí de rodillas, no por decisión. Mis piernas simplemente dejaron de sostenerme, y sentí algo llenándome, algo que no era yo, pero que era más yo que nunca había sido. Era como si cada herida que había cargado, cada vergüenza, cada duda, cada fracaso, estuviera siendo tocada, limpiada, sanada, no borrada. Las cicatrices permanecían, pero ahora brillaban. Y entonces comencé a hablar. Palabras salían de mi boca, pero no eran mis palabras, o eran mis palabras, pero en idiomas que nunca había aprendido. Escuché mi voz hablando en latín, en griego, en arameo, en idiomas que ni siquiera podía nombrar, y no era solo yo. Todos en la habitación estaban haciendo lo mismo. 120 voces, proclamando las maravillas de Dios en 120 dialectos diferentes. María, la madre de Jesús, estaba de pie, con las manos levantadas, lágrimas rodando por sus mejillas, hablando en un idioma que sonaba como el egipcio antiguo. Andrés reía y lloraba al mismo tiempo, gritando alabanzas en lo que reconocí como el idioma de los partos. Magdalena danzaba. Sí, danzaba. Esa mujer que había sido rescatada de 7 demonios, ahora llena de algo tan brillante que casi no podía mirarla directamente. Salimos a la calle. No lo planeamos. Simplemente nos encontramos afuera, en la plaza, con la multitud de peregrinos mirándonos con ojos enormes, y comencé a predicar. Yo, Simón el pescador, el hombre que 3 meses antes había negado a Jesús por miedo a una sirvienta adolescente, ahora estaba de pie en el centro de Jerusalén, ante miles de personas, proclamando sin miedo que Jesús de Nazaret era el Mesías, que habían crucificado al autor de la vida, que Dios lo había levantado de los muertos. Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, grité, y mi voz,
que normalmente se perdía en el viento, resonó por toda la plaza como una trompeta. Presten atención a mis palabras. Estos hombres no están borrachos, como ustedes suponen, pues apenas son las 9 de la mañana. No, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y cité las Escrituras. Yo, que apenas podía leer. Las palabras fluían como agua de un manantial que nunca supe que tenía dentro de mí. Hablé de profecías cumplidas, de David viendo la resurrección por adelantado, de cómo Jesús había sido entregado según el plan determinado de Dios, pero que nosotros, sí, nosotros, lo habíamos crucificado con manos de hombres malvados. Vi el impacto de mis palabras en sus rostros. Vi convicción, ese filo agudo del espíritu cortando hasta partir el alma. Hombres que probablemente habían estado entre la multitud que gritó, «¡Crucifícale!», ahora se golpeaban el pecho y lloraban, «Hermanos, ¿qué haremos?». Y les dije, «No yo, sino el Espíritu a través de mí. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame». 3,000 personas fueron bautizadas ese día. 3,000. Los llevamos al estanque de Siloé, al de Betesda, a los baños rituales, a cualquier cuerpo de agua que pudimos encontrar. Estuve en el agua hasta que mis dedos se arrugaron como pasas, sumergiendo cuerpo tras cuerpo, viendo rostros transformados emerger de las aguas. Había un hombre, Josías, creo que se llamaba, que era un mercader de Corinto. Había venido para la fiesta esperando hacer buenos negocios vendiendo telas de púrpura. En cambio, dejó todo. «¿Qué importa la púrpura?», dijo con lágrimas en su barba gris, «cuando he encontrado la perla de gran precio». Se bautizó con su esposa, sus 3 hijos y todos sus sirvientes. Una familia entera transformada en una tarde. Había una mujer de Etiopía, de piel oscura como la noche, que había sido esclava, pero compró su libertad. «He estado buscando al Dios verdadero toda mi vida», dijo en un griego quebrado. «Visité a los filósofos en Alejandría, estudié con los astrólogos en Babilonia, pero aquí, en estas palabras, sobre este Jesús crucificado y resucitado, aquí encontré lo que buscaba». Cuando emergió del agua, su sonrisa podría haber iluminado toda la ciudad. Esa noche, en la casa de María Marcos, la madre de Juan Marcos, que era lo suficientemente rica para tener un gran patio, celebramos. 3,120 personas ahora. Rompimos el pan juntos, compartimos todo lo que teníamos. Un fariseo cenó con un publicano. Un celote abrazó a un colaboracionista romano. Una prostituta convertida oró sobre un sacerdote del templo que acababa de renunciar a su puesto. Era hermoso. Era caótico. Era el reino de Dios irrumpiendo en el tiempo. Pero aquí está la cosa que necesito que entiendan. No fue la doctrina lo que nos unió esa noche. Muchos de esos 3,000 todavía estaban confundidos sobre los detalles. ¿Jesús era Dios o un profeta? ¿Qué significaba exactamente resurrección? ¿Cómo funcionaban las leyes de Moisés ahora? Teníamos 1,000 preguntas y pocas respuestas claras. Lo que nos unió fue el Espíritu. Fue esa experiencia compartida de ser tocados por algo más grande que nosotros mismos. Fue el reconocimiento de que todos éramos pecadores necesitados de gracia, y que esa gracia había sido ofrecida libremente en la cruz de un carpintero judío. Ahora, salten conmigo 2,000 años hacia adelante, a esa visión que tuve sobre el mar de Galilea. Vi ese mismo Espíritu moviéndose, lo vi. No estoy diciendo que no lo vi. Vi personas siendo genuinamente tocadas por Dios a través de videos en esa cosa llamada YouTube. Vi a un hombre en Argentina que había sido adicto a las drogas durante 20 años, llorando en su habitación a las 3 de la mañana mientras veía un testimonio, y el Espíritu lo liberó. Vi a una mujer en Filipinas que había planeado suicidarse, pero un video sobre el amor de Jesús apareció en su pantalla en el momento exacto y decidió vivir. El Espíritu sopla donde quiere. Él puede usar cualquier cosa. Usó mi sermón desorganizado en Pentecostés.
puede usar un video viral en 2025. Pero, y este es un pero grande, del tamaño de Jerusalén, también vi algo más preocupante. Vi cómo esos mismos videos que unían también dividían. Vi cómo el algoritmo, esa cosa invisible que decide qué ves, no te mostraba todo el cuerpo de Cristo. Te mostraba tu echo chamber, tu cámara de eco teológico. Si eras católico, te mostraba videos que confirmaban tu catolicismo y exponían los errores protestantes. Si eras protestante, te mostraba videos que confirmaban tu protestantismo y exponían los errores católicos. Si eras ortodoxo, pentecostal, bautista, metodista, el algoritmo te alimentaba con lo que ya creías, haciéndolo más extremo, más polarizado. Y me pregunté, ¿es esto tan diferente de lo que podría haber pasado después de Pentecostés si hubiéramos tenido esa tecnología? Imagina si los 3,000 convertidos ese día hubieran vuelto inmediatamente a sus países, Partia, Media, Elam, Mesopotamia, y comenzado sus propias iglesias sin contacto continuo con los apóstoles. Imagina si cada uno hubiera desarrollado su propia interpretación de lo que Jesús enseñó, basada solo en lo que recordaban de mi sermón de 2 horas. Habríamos tenido 3,000 denominaciones antes del fin del año, pero no fue así. ¿Saben por qué? Porque se quedaron. Perinisham. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice Lucas en su historia, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, no solo en la doctrina, en la comunión, en comer juntos, en orar juntos, en estar juntos físicamente, respirando el mismo aire, oliendo el mismo pan, limpiando el mismo vómito cuando uno de los hermanos bebía demasiado vino en la cena. La unidad no vino de todos creyendo exactamente lo mismo inmediatamente. Vino de comprometernos a caminar juntos mientras el Espíritu nos enseñaba juntos. Y eso toma tiempo, toma proximidad, toma incomodidad. Déjenme ser específico. Hubo un momento, pocos años después de Pentecostés, cuando casi nos dividimos. La iglesia había crecido enormemente y las viudas griegas, judías helenizadas que hablaban griego en lugar de arameo, estaban siendo pasadas por alto en la distribución diaria de comida. Las viudas arameas, nuestro grupo, estaban siendo favorecidas. Hubo quejas, hubo tensión, podría haberse convertido en un cisma. La iglesia aramea versus la iglesia griega. 2 denominaciones antes de que siquiera tuviéramos un Nuevo Testamento escrito. Pero nos reunimos, los 12 apóstoles, nos sentamos con los líderes de la comunidad griega, admitimos el problema y juntos, encontramos una solución. Elegimos 7 diáconos, todos con nombres griegos, para supervisar la distribución. Le dimos poder al grupo marginado y la iglesia no solo sobrevivió, floreció. Eso no habría sucedido en un video de YouTube, eso requirió sudor. Requirió tragarnos nuestro orgullo, requirió mirar a los ojos a nuestros hermanos griegos y decir, «Ustedes importan tanto como nosotros, nos equivocamos, arreglémoslo juntos». Entonces aquí está la pregunta que arde en mi corazón, la pregunta que necesito que enfrenten. ¿YouTube une o divide la iglesia? La respuesta, creo, es, depende. Depende de cómo lo uses. Depende de si lo ves como un suplemento a la comunidad o como un reemplazo de ella. Depende de si estás buscando verdad o estás buscando validación. Si usas YouTube para aprender, para hacer preguntas honestas, para explorar perspectivas diferentes de las tuyas, puede ser hermoso. Puede ser el Espíritu soplando a través de cables de fibra óptica. Pero si lo usas para encontrar munición contra otras denominaciones, para reforzar tus prejuicios, para evitar el trabajo duro de amar a personas que creen diferente, entonces es solo otra forma de división. Y déjenme ser claro, Jesús oró por unidad, pero no por uniformidad. Juan y yo no estábamos de acuerdo en muchas cosas. Él era contemplativo, yo era impulsivo. Él escribía poesía sobre el amor. Yo cortaba orejas en jardines, pero éramos uno en lo esencial. Jesús es el Mesías.
Él murió por nosotros, Él resucitó y debemos seguirlo juntos. Lo demás, la liturgia, la estructura de la iglesia, los detalles teológicos, lo trabajamos mientras caminábamos, juntos, con el Espíritu guiándonos, cometiendo errores, corrigiéndonos, creciendo, no en 15 minutos con buen editing y música dramática. A lo largo de décadas de compartir la vida juntos, el amanecer sobre el mar de Galilea pintaba el cielo con franjas de rosa y oro. Habíamos estado pescando toda la noche, otra vez, y no habíamos atrapado nada, otra vez. Era como una maldición, como si el universo quisiera recordarme constantemente que sin Jesús yo no era nada, solo un pescador fracasado con redes vacías. «Hijos, ¿no tenéis nada de comer?», gritó una voz desde la orilla. No lo reconocimos al principio. La niebla matutina oscurecía su figura, pero había algo familiar en esa voz, algo que hizo que se me erizara la piel. «¡No!», respondimos, frustrados y exhaustos. «Echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis». ¿Por qué le hicimos caso? No lo sé. Quizás fue la autoridad en su voz, quizás fue el eco de otra mañana, 3 años antes, cuando un carpintero desconocido nos dijo exactamente lo mismo y nuestras redes casi se rompieron con la captura milagrosa. Lanzamos la red y de repente el agua explotó con peces, cientos, miles. La red se tensó, la barca se inclinó peligrosamente y Juan el amado, siempre el primero en ver, gritó: «¡Es el Señor!». No esperé, me até la túnica, estaba trabajando medio desnudo en la barca y me lancé al agua. No me importó que estuviera fría. No me importó que estuviera a 100 metros de la orilla. Necesitaba llegar a él. Necesitaba... no sé qué necesitaba, pero lo necesitaba. Vadeé, nadé, medio me ahogué en mi prisa. Y cuando finalmente llegué a la playa, jadeando, empapado, vomitando agua del lago, lo vi. Jesús, de pie junto a un fuego de brasas, asando pescado y pan. Un fuego de brasas. El mismo tipo de fuego que había estado ardiendo en el patio de Caifás cuando lo negué. El mismo tipo de fuego con el mismo olor a humo y leña carbonizada. No era coincidencia. Nada con Jesús era coincidencia. Los otros llegaron en la barca, arrastrando la red llena de exactamente 153 peces grandes. Juan los contó, siempre tan meticuloso. Y Jesús nos invitó a desayunar, como si nada hubiera pasado, como si yo no lo hubiera negado, como si Él no hubiera muerto y resucitado, solo. Venid, comed. Comimos en silencio. El pescado estaba perfectamente asado. El pan estaba caliente. El sol naciente secaba nuestras túnicas mojadas. Y nadie se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», porque todos sabíamos que era el Señor, pero también era tan extraño. Su cuerpo era el mismo, pero diferente, sólido, pero también de alguna manera translúcido, humano, pero también más que humano. Después del desayuno, Jesús se volvió hacia mí, y mi corazón se detuvo, porque sabía lo que venía. Sabía que el fuego de brasas no era decoración, era un escenario. El escenario de mi redención o mi condenación final. «Simón, hijo de Jonás», dijo, y el uso de mi nombre completo me hizo sentir como un niño regañado. «¿Me amas más que estos? ¿Más que estos? ¿Más que los otros discípulos? ¿Más que estos peces? ¿Más que esta vida de pescador que había intentado retomar?» No estaba seguro, pero respondí con la única verdad que tenía. «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Usé una palabra diferente para amor. Él dijo agape, el amor sacrificial, incondicional, divino. Yo dije fileo, el amor de amistad, de afecto, más humano, más débil, porque no podía afirmar el tipo de amor que había fracasado al demostrar en el patio. «Apacienta mis corderos», dijo él. Y luego, de nuevo: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no. Más que estos. Solo, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Otra vez, fileo en lugar de agape. «Pastorea mis ovejas». Y una tercera vez, esa tercera vez que me partió por completo. «Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres?». Ahora usó mi palabra. «Fileo, ¿me quieres siquiera como amigo?».
¿Sientes al menos afecto por mí? Me entristecí. Las lágrimas brotaron y rodaron por mi barba sin afeitarse. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. 3 preguntas, 3 confesiones, una por cada negación. Y él no me sermoneó. No me hizo sentir peor. Simplemente dijo, apacienta mis ovejas. Luego añadió algo que me heló la sangre y me llenó de fuego al mismo tiempo. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Estaba profetizando mi muerte, una muerte de mártir, una muerte en una cruz, con manos extendidas. Y luego, como si estuviera invitándome a un picnic en lugar de a una ejecución. Sígueme. Miré el fuego de brasas, miré a Jesús, y entendí. Mi negación no era el final de mi historia, era el medio, era el valle oscuro que tenía que atravesar para llegar a la montaña. Jesús no me estaba restaurando a pesar de mi fracaso. Me estaba restaurando a través de Él, porque solo alguien que ha fallado tan espectacularmente puede comprender realmente la gracia. Solo alguien que ha sido perdonado de una deuda impagable puede perdonar generosamente a otros. Solo alguien que ha sido negado y luego restaurado puede construir una iglesia que no se trata de perfección, sino de transformación. Ahora, déjenme conectar esto con esa visión del siglo XXI. Vi a Jesús orando en Juan 17, no en la visión, en mi memoria, pero la visión hizo que recordara con nueva claridad. Fue la noche antes de ser arrestado. Estábamos todavía en el aposento alto, las sombras de las lámparas bailando en las paredes. Judas ya se había ido a traicionar. Jesús sabía lo que venía y oró. Padre Santo, dijo con una intensidad que nunca olvidaré, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pausa, lágrimas. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad, no como estrategia de marketing, no como eficiencia organizacional, sino como testimonio al mundo, para que el mundo crea. ¿Ven la lógica? El mundo creerá en Jesús cuando nos vea a nosotros, sus seguidores, amándonos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. La unidad es la apologética más poderosa, pero en esa visión vi lo opuesto. Vi debates furiosos en los comentarios de videos. Vi apologistas católicos y protestantes tratándose unos a otros no como hermanos equivocados, sino como enemigos. Vi iglesias proselitizando agresivamente a miembros de otras denominaciones en lugar de alcanzar a los perdidos. Vi clickbait. 10 razones por las que los católicos protestantes están equivocados, con miniaturas de caras enojadas y flechas rojas. Y lloré. Allí en mi visión, junto al mar de Galilea, lloré. Porque esto no es lo que Jesús soñó, esto no es por lo que murió. Déjenme ser contundentemente claro. No estoy diciendo que la doctrina no importa. Importa. Las diferencias entre católicos, protestantes, ortodoxos, pentecostales son reales. Son importantes. No deberíamos minimizarlas o pretender que no existen. Pero, y este es el punto crucial, nuestras diferencias no son más importantes que nuestro Señor compartido. Permítanme contarles sobre Juan, mi compañero pescador. Éramos tan diferentes. Él era el discípulo, amado, siempre recostado en el pecho de Jesús. Yo era el discípulo impulsivo, siempre metiendo la pata. Él escribió sobre amor místico. Yo escribí cartas prácticas sobre sufrimiento. Su evangelio es poesía. Mis epístolas son sermones, y no siempre estuvimos de acuerdo. Hubo tensiones. Hubo momentos en los que quería sacudirlo y gritarle, «Baja de las nubes y ensucia tus manos». Y estoy seguro de que él quería decirme, «Cállate y escucha por una vez». Pero nunca nos dividimos, porque sabíamos algo fundamental. Jesús nos había llamado a ambos.
no a pesar de nuestras diferencias, sino incluyendo nuestras diferencias. El cuerpo de Cristo necesita tanto ojos como manos, necesita tanto contemplación como acción. En esa visión del 2025, vi algo hermoso también. En medio de toda la división, vi destellos de verdadera unidad. Vi a un pastor protestante en Brasil invitar a un sacerdote católico a predicar en su iglesia. Vi a jóvenes de diferentes denominaciones reuniéndose para alimentar a los sin techo en las calles de Manila. Vi a un apologista católico y un apologista reformado haciendo un video juntos, no debatiendo, sino orando juntos por las víctimas de un desastre natural. Vi a Jesús moviéndose en los márgenes, en los lugares donde la gente era lo suficientemente humilde para admitir: no tengo todas las respuestas, pero sé que Jesús es el camino. Y eso me dio esperanza, porque aquí está la verdad final. La unidad que Jesús soñó no es algo que podamos fabricar, no es algo que creamos con la estructura organizacional correcta o el credo perfecto. Es algo que Él ya logró en la cruz. Él es nuestra paz, escribió Pablo, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro de separación que había entre nosotros. Pablo estaba hablando de judíos y gentiles, pero el principio se aplica a todas nuestras divisiones. Jesús derribó el muro, no con argumentos, con sangre. Nuestra tarea no es crear unidad, es vivir en la unidad que Él ya creó. Es negarnos a levantar nuevamente los muros que Él derribó. Entonces, ¿qué significa esto prácticamente para ti, sentado en 2025, con tu teléfono brillante en la mano, considerando cambiar de denominación por un video que viste? Primero, pausa, ora. Pregúntale al Espíritu: ¿esto viene de ti o de mi orgullo? ¿De mi búsqueda de verdad o de mi búsqueda de certeza cómoda? ¿Me estás llamando a crecer o simplemente estoy siendo manipulado por un algoritmo? Segundo, habla con tu comunidad actual, con personas reales, con pastores que te conocen, con hermanos que han llorado contigo, con hermanas que han celebrado contigo. No tomes decisiones de fe en aislamiento digital. La fe es comunitaria. Tercero, si genuinamente crees que Dios te está llamando a moverte, hazlo con humildad, no con arrogancia, no con «finalmente encontré la verdad, y todos ustedes están equivocados», sino con «Dios me está guiando en esta dirección, pero los honro y los amo, y siempre serán mis hermanos». Cuarto, no dejes de amar a las personas que dejaste atrás. No las veas como proyectos de conversión. No llenes tu feed de videos que los atacan. Ámalos, como Jesús nos amó a nosotros. Pescadores tontos, cobardes, traicioneros, violentos, y nos hizo su familia de todos modos. Y finalmente, recuerda, tu fe no se construye sobre videos, no se construye sobre Pedro, sobre la roca. Se construye sobre Jesús, la roca verdadera. Yo soy solo un mensajero quebrado, remendado, que niega a su Señor y luego es restaurado por una gracia tan escandalosa que todavía me deja sin aliento. Esa gracia, no la doctrina correcta, no la estructura eclesiástica perfecta, no el video más convincente. Esa gracia es el Evangelio. Y esa gracia, hermano, hermana, es para ti. Sin importar tu denominación, sin importar tus fracasos, sin importar cuántas veces has negado a Jesús en tu propio patio de Caifás. Hay un fuego de brasas esperándote, y Jesús está junto a él, asando pescado, esperando hacerte la pregunta que importa. ¿Me amas? No. ¿Tienes la teología correcta? No. ¿Perteneces a la iglesia correcta? Solo, ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, incluso un pequeño, tembloroso, quebrado sí, entonces Él tiene trabajo para ti. Apacienta mis ovejas, no solo las ovejas de tu denominación, mis ovejas, todas ellas, las católicas, las protestantes, las ortodoxas, las pentecostales, las que están perdidas y las que están confundidas, porque al final solo hay un rebaño y un pastor. Y su nombre no es Pedro, su nombre no es Lutero,
Su nombre no es ningún líder humano, ningún influencer de YouTube, ningún apologista carismático. Su nombre es Jesús, y Él todavía está llamando: sígueme. La brisa del mar de Galilea ahora es suave. Las ventanas brillantes sobre el agua se han desvanecido. Estoy solo otra vez con mis redes, mis manos arrugadas, mi corazón que ha visto demasiado para negar y demasiado poco para presumir. Si hay algo que aprendí siguiendo a Jesús, es esto: la fe real duele antes de sanar, divide antes de unir, te mata antes de resucitarte. Pero del otro lado de esa muerte hay vida, vida abundante, vida comunitaria. Vida que no se puede condensar en 15 minutos de video viral, pero que se vive en décadas de remendar redes juntos, de pescar juntos, de ayunar juntos, de partir el pan juntos. No permitas que un algoritmo reemplace al espíritu. No permitas que un video reemplace a una comunidad. No permitas que la certeza reemplace a la transformación. Y recuerda, el mismo Jesús que me preguntó 3 veces, ¿me amas?, junto a ese fuego de restauración, te está preguntando a ti hoy. No a través de una pantalla, no a través de mis palabras, sino en el silencio de tu corazón, donde el Espíritu todavía sopla, todavía habla, todavía transforma. ¿Lo amas? Entonces, síguelo. No a un canal de YouTube, no a una denominación, a Él. Incluso, especialmente, cuando te lleve a donde no quieres ir. Porque al final, hermano, hermana, la pregunta no es católico o protestante. La pregunta es cristiano o no. Y si la respuesta es cristiano, entonces somos familia. Disfuncional, sí. Dividida a veces, sí. Pero familia. Comprada con la misma sangre, llamada por el mismo nombre, destinada al mismo hogar. Y en ese hogar, te prometo, no habrá denominaciones. Solo adoración, solo amor. Solo Jesús, radiante en el centro, y nosotros, todos nosotros finalmente uno, como Él oró, como Él soñó, como Él murió para hacer posible. Shalom, familia, nos vemos junto al fuego.